Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Criterios en un nuevo viernes de análisis político, ahora en el abordaje del tema económico, porque hay muchísimo que hablar con respecto a la visita que vamos a tener del Fondo Monetario Internacional, qué es lo que está sucediendo con respecto a las pensiones. Muchos están hablando si le van a subir a la edad para jubilarse, si usted va a tener que trabajar muchos más años. Hay que analizar algunos movimientos que se están haciendo desde el órgano ejecutivo. Eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar, le damos la bienvenida a Juan José Ortiz. ¿Qué tal, Juan José? Un gusto. Buenas noches, Fernando. Un saludo a las personas que nos sintonizan y nuevamente pues un placer compartir tabla con Marvin, ¿no? Bueno, también le damos la bienvenida a nuestro analista Marvin Aguilar una vez más. ¿Qué tal, Marvin? Un placer. ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes en el set y un saludo a la audiencia de Canal 8 de Televisión. Bueno, y es que también a quien le tenemos que enviar un gran abrazo, un gran saludo, es a una persona muy especial para nosotros que hace unos días estuvo de manteles largos, y también en nombre de nuestro público y en nombre de nuestros directores y productores de aquí de Mix de Medio, pues le enviamos ese gran saludo a nuestro analista Marvin Aguilar, con toda la pena del mundo, señor. Nosotros vimos la vez pasada, estaban poniendo, mire Marvin, felicidades, y después nos pusimos a hablar, ¿qué nos pasó? Por Dios, Marvin, felicidades, aunque sea una semana después. No, está bien, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Vamos a ver cómo se celebra después de acá. El mejor regalo del programa del viernes pasado es la audiencia, ¿no? Que no estuvo nada baja, por cierto, o sea, los comentarios fueron muchísimos, las visitas también, así que igual, Marvin, felicidades, no sé, 50 y pico o algo así, ¿no? Sí, 55 años. Bien vividos. Ya no cumple, solo celebra. Sí. Bueno. Por eso me haría yo testigo de Jehová, porque no celebran los cumpleaños ya. Ya ni lo disfrutan. Bueno, así que vamos a comenzar con ese primer punto. Juan José, estamos esperando la visita del Fondo Monetario Internacional para esta próxima semana. ¿Cuál es la cara, cuál es el rostro que va a presentar El Salvador ante tal visita? Bueno, a ciencia cierta no sabemos si el fondo ya se encuentra en el país o no. Sí, cuando la delegación hace las visitas, pues ellos no dan conferencias de prensa, el gobierno no anuncia que el Fondo Monetario se encuentra en el país. Finalmente nos enteramos cuando ya el fondo publica sus informes de visita, ¿verdad? Uh-huh. Pero más allá de que ya se encuentren o puedan venir la próxima semana, o si va a haber una visita in situ presencial o no, esta semana es clave en el calendario que estableció el gobierno con el Fondo Monetario. A finales de septiembre está programado presentar el diagnóstico actuarial, es decir, una evaluación de la reforma que hizo el gobierno actual en el 2022 a las pensiones. Ese informe debió haberse presentado hace 2 meses. El fondo le dio una ampliación al gobierno y este mes pues debe de presentarse ese estudio. De hecho, el fondo ha solicitado que el estudio sea de manejo público. ¿Por qué es importante conocer este informe? Porque es el punto de partida para saber más o menos por dónde va a ir la reforma que finalmente el gobierno tiene que presentar en febrero del 2026. Sería especular, ¿verdad? Las personas que emitimos opinión sobre este tema de las pensiones, pues hemos adelantado algunos criterios, pero a partir de la poca o mucha experiencia que tenemos. En realidad el estudio, el diagnóstico nos va a decir por dónde va a ir la reforma. Algunos han hablado de que la reforma probablemente suba la edad para pensionarte, se habla de subir la cuota de cotización y se habla de aumentar los años de servicio. Sin embargo, pues eso es lo que uno esperaría que el fondo le recomiende al gobierno, porque la reforma no pretende dar mejores pensiones. La reforma lo que pretende es que nunca te pensiones y que tengas
liquidez como gobierno para pagarle al fondo el préstamo de 1.400 millones de dólares. Habría que esperar si finalmente esta semana o a más tardar la próxima el gobierno hace público el informe, poder conocer por dónde va a ir la reforma del 2026. Yo me he atrevido a hablar de otros parámetros, por ejemplo, la posibilidad de bajar la edad para iniciar a cotizar. Actualmente tú comienzas a cotizar a los 18 años. No sería descabellado por la grave crisis que tiene el sistema de pensiones bajarlo a 17 años. Aunque eso puede traer problemas con convenios internacionales de la OIT y convenios internacionales de niñez, pero no es descabellado. Otra posibilidad podría ser reformar el sistema de pensiones de la Fuerza Armada, la ley del ITFA. Actualmente los militares se pensionan con el 100%, cosa que es una disparidad cuando tú miras las pensiones que brindan las AFP y el mismo sector público. Y no es descabellado, por ejemplo, que la reforma incluya el despido de personas que ya están jubiladas, pero que siguen laborando en el gobierno. Y digo esto pues precisamente porque el día de ayer, en la mañana, circuló un memorándum firmado por Nayib Bukele, donde le ordena a todas las instituciones del Estado congelar contrataciones, traslados entre instituciones del Estado, nuevos nombramientos, etcétera, etcétera. Entonces pensaría que por ahí va a andar, ¿verdad? Pero como te digo, tanto Patricio, que por ejemplo es quien más emite opinión sobre este tema, y tu servidor, sería irresponsable empezar a hacer valoraciones sin conocer este estudio, ¿verdad? Que como te repito, tiene que hacerse esta semana. Sin embargo, mira, yo creo que también están pasando cosas buenas, si es que se le puede llamar así, pues. Veamos cuáles son. Cosas buenas que tienen que ver también con la posibilidad de esta visita. Por ejemplo, ¿verdad? Esta semana hemos conocido que fueron exonerados de toda responsabilidad penal 5 ambientalistas que habían sido acusados de cosas totalmente absurdas, ¿verdad?, del pasado. En el caso de los afectados de COSABI pasamos 5 meses que la superintendencia no ha sido un anuncio. Normalmente se tardaban 3, 4 meses para anunciar $5,000. Hoy sorpresivamente y por primera vez nos suben de $45,000 a $60,000. Entonces pensaría que todo este tipo de cosas tienen que ver con un cambio de actitud del gobierno en un intento de que el Fondo Monetario se vaya contento con este gobierno, porque al gobierno le urge, pero así le urge, que el Fondo Monetario haga el siguiente desembolso, que podrían dar alrededor de los $200 millones. Bueno, con eso nos vamos a ir a la primera pausa comercial y volvemos con el análisis de Marvin Aguilar. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde estamos abordando un análisis económico a partir de la visita que realizará o que ya podría estar realizando el Fondo Monetario Internacional y qué es lo que esto tiene que ver con las pensiones. Marvin Aguilar, ¿serán viables, al menos para el gobierno salvadoreño, estas posibles medidas de aumentar la edad para la jubilación o reducir la edad para comenzar a cotizar? Y también si esto podría decaer en una especie de descontento social. Yo creo que hay que mirar la foto global. Me voy a ir por esa idea, porque eso nos puede ayudar a aterrizar en El Salvador. Se ha dicho mucho que la cooperación china llevó a Sri Lanka y a Nepal a las crisis sociales que han tenido, los estallidos que han terminado en una gran violencia social en esos países.
Pero también el Fondo Monetario Internacional tiene dos, si quieren, víctimas, que es Argentina y El Salvador. ¿Vea? Es decir... ¿Argentina en los 80s? No, ahorita. Ah, en la actualidad. O sea, el presidente Javier Milei, economista, que decía en estos 2 años que le iban a dar el premio Nobel de Economía porque la terapia de shock que le estaba dando a la Argentina iba a dar los resultados de una mejor economía. ¿Y qué pasó? Tenía a Luis Caputo, su ministro de Economía, que decía que era el mejor ministro de Economía en la historia de Argentina. Entonces, y un equipo bastante, digamos, bueno, en teoría, en cartas credenciales de economista alrededor del Banco Central, ¿verdad? Y todo el gabinete económico de Milei, él mismo es economista, pero ha tenido que salir corriendo a Estados Unidos a pedir $20.000 millones. Eso quiere decir que todo lo que ha hecho en 2 años no sirvió para nada. Eso es lo que quiere decir. Porque si la economía argentina estuviera bien y todo eso, no tendría por qué salir corriendo a pedir $20.000 millones para evitar perder las elecciones en octubre. Es decir, evitar la debacle. Argentina tiene elecciones el 26 de octubre. Legislativas, ¿no? Legislativa, y necesita que no se le dispare ni la inflación, ni los precios, ni que suba el dólar. O sea, esto quiere decir que todo lo que ha venido sufriendo el pueblo argentino, los recortes de pensiones, de salud, de educación, no han servido para nada. Esto nos deja ver de que parece ser que ni la cooperación china, ni el Fondo Monetario Internacional, que en Occidente se considera que son los buenos, ¿verdad? Que sí hay un problema si te endeudas con China, pero parece ser que no hay ningún problema si te endeudas con el Fondo Monetario Internacional. Parece ser que ni el uno ni el otro están logrando resolver los problemas económicos que ofrecen a la gente que sufra, que tenga una serie de restricciones, de que baje su calidad de vida, porque va a llegar un momento, no se sabe cuándo, que todo va a cambiar. O sea, hay que sacrificarnos ahora para que en el futuro tengamos un mejor futuro. Pero no nos dicen qué futuro, ni cuándo, ni nada. Entonces, eso es lo que le está pasando a El Salvador. Parece ser que el país financieramente ya topó. O sea, este gobierno va a tener que, no sé qué hacer, ya por último, comprar el pase al mundial, ¿verdad? Porque va a necesitar darle buenas noticias a la gente. Porque la situación financiera del país está delicada. Y solo faltaría una situación, ¿verdad?, internacional grave y se miraría, o un fenómeno natural que el gobierno no pueda controlar, y se miraría todo esto mal. Sí. Y no se ve, que es lo más triste, que el gobierno tenga un plan económico para decir si dentro de cuánto tiempo o cuándo esta situación va a cambiar. El gobierno ha caído en el mismo problema de Argentina. Solo resuelve sus problemas prestando. Y no son préstamos para desarrollar la agricultura, desarrollar la mediana y pequeña empresa, porque si se fijan, nadie está hablando de eso. Que ese es el problema que hay que atender en El Salvador, sino que son préstamos para pagar préstamos. Préstamos para gasto corriente, para que el Estado funcione. Entonces, ¿hay el dinero para pagar el préstamo más grande? No vamos a ningún lado. Para mí todo este movimiento, incluso tú hablas de lo que ha pasado esta semana, tiene más lectura política la libertad de los ambientalistas de Cabaña que jurídica, porque jurídica jamás la tuvo. Los acusaban de un muerto, que nadie sabe dónde está el cadáver, no hay cadáver, que ellos eran los culpables, cuyo testigo era referencial. O sea, no es que él vio, a él le contaron. Un chambre. Y con esa base, la fiscalía ha estado como 3 años
los metió presos, los liberó. Entonces, han hecho todo esto 3 años para nada. Queda demostrado que la fiscalía lo que quería era afectar, perseguirlos, perjudicarlos. Ahí nunca hubo un caso. Entonces, me imagino, dejaron en libertad a los jueces que aplicaran el derecho y lo aplicaron. Libres. Yo celebro también eso porque nosotros acompañamos a de Santa Marta, ¿verdad? Fuimos incluso en una actividad hasta allá y nos paramos a la par de ellos a apoyarlos. Entonces, me gusta porque esto demuestra que yo me puse del lado correcto de la historia, que hemos estado en el lado correcto de la historia. Esa gente era inocente. Y tiene una lectura política más que jurídica, que es dejarlos libres en un departamento donde el presidente es el peor evaluado en ese departamento. La nota que el presidente recibe en Cabañas es de 6. Cuando te vas, ¿verdad?, a hacer departamento por departamento, Cabañas es donde el presidente está peor evaluado. Entonces, si los condenaban, eso sin ninguna prueba, de una manera absurda, eso pues no habla muy bien de un sistema judicial que se dice que no es dictadura. Entonces, luego, lo otro, lo de COSABI, que tú hacías notar que le subió el límite para devolver a dinero a la gente en vísperas de una visita de los técnicos del Fondo Monetario Internacional para transmitir la idea de que esto pues no es cierto que se parezca a Venezuela, no es cierto que se parezca a Nicaragua y menos que vayamos a hacer como Cuba. Sí. Entonces es una situación en la que el presidente va a impulsar una ley. En mi opinión, si se llega a dar la reforma de pensiones bajo todas esas características que dice Patricio Pineda o que tú también has incluido, eso es un retroceso para los trabajadores. Vamos a ver, el mismo gobierno se ha encargado de decir que los viejos aquí no sirven para nada. Es una realidad laboral en El Salvador que después de los 40 te cuesta conseguir trabajo. Sí. A pesar que tenés ya toda una working memory que podés hacer las cosas más fácilmente. Con esto de la inteligencia artificial, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en España, a medida de prueba, fíjate, contrató 3.000 membresías de ChatGPT y se las dio a 3.000 trabajadores. El Banco Bilbao Vizcaya tiene 100.000 empleados para probar cómo se integraba la inteligencia artificial a la empresa. Cada empleado ahorró de esos 3.000, fíjate, 2 horas 8 de trabajo a la semana. Si eso lo multiplicas por los 3.000 empleados, fíjate todo el ahorro que implicó eso para la empresa. En, por ejemplo, electricidad, empleados, horas laborales. Entonces, debe de buscarse, no que seas viejo, no que seas joven, debe de buscarse que hagas un buen trabajo. Y generalmente en este país las personas que llevan muchos años en cualquier labor desarrollan eso de la memoria laboral, que ya saben cómo hacer las cosas. Pero aquí la idea es que si tenés 60 años, dice el gobierno, sos corrupto o no servís. Bien, entonces, y si van a aumentar, Juan José, la edad de jubilación, estás todavía condenando a más gente a que no haya trabajo, no se jubile. Es decir, es una pérdida. Cuando debería de ser, vea, que ahí dejarlo en los 60. Si ya estás diciendo que a los 60 no servís, entonces le vas a hacer trabajar más a la gente de 60 cuando estás diciendo que no sirve. ¿Ves esa contradicción en el discurso del gobierno para justificar despidos? Es como se llama, es una situación que va a afectar esa reforma de pensiones a la gente. Es decir, y el gobierno lo puede hacer porque ¿cuánto es? Es el 20% de la población que tiene pensión o que está cotizando. Pero el 80% no cotiza.
Yo no sé si hoy circuló en redes esta semana también, que parece ser, ahí que alguien nos corrija, que aclare el Ministerio de Salud, que volvieron a poner la cuota, ¿te acordás? Que voluntaria que dabas en los hospitales, que le eliminó Funes, ¿te acordás? Porque Arena la tenía y en aquel momento la gente celebró que se quitara eso, que creo que era $1, ¿verdad? Que se daba, algo así, en los hospitales. Entonces, y hoy no van a criticar eso. Lo celebran cuando lo quitan y hoy lo vuelven a poner. Eso es un retroceso. Entonces aquí lo que tenés es retroceso. Cuando el presidente dice que no hay que contratar a gente que ya fue empleada del gobierno, también incluye a los que se han pensionado. Tú sabes, había una que se han pensionado, que cobran una pensión poca y vuelven a trabajar en el gobierno, los contratan. Pues eso es lo que está diciendo, que el que ya se fue, que se vaya. No tenés que volverlo a contratar. Y si lo necesitas, porque no hay profesionales en ese campo, tampoco hay que contratar. Pero tampoco das la opción, como sí la ha dado, por ejemplo, con los gestores de tránsito. Tú sabes que ellos no son empleados del gobierno, sino que es un outsourcing que el gobierno ha contratado, que contrata a los operadores, a los gestores de tránsito para darle el servicio al Estado. Porque yo no sé si alguien dirá que en este país no se necesitan gestores de tránsito, cuando el problema del tráfico es complicado. Pero ya no los contrata el gobierno, sino que contrata a una empresa que los contrata a ellos en el mecanismo de privado, ¿verdad? Entonces, si te fijas, el gobierno dictamina políticas laborales en las que se ve obligado a retroceder más adelante porque no es tan fácil. Otra cosa, ¿a cuántos ha despedido? Entiendo yo que van como 18,000 empleados públicos. Y no a todos nos ha indemnizado. Entonces, yo le puedo aceptar al gobierno que se necesita reducir el Estado. Es correcto. Podemos entrar en ese debate de si el Estado debe de ser un generador de empleos. Bueno, pero si vas a despedir gente del Estado, el gobierno falla en no crear las condiciones para que yo me voy del Estado, está bien, pero yo voy a poner mi empresa, mi negocio y me va a ir bien. Pero las condiciones para desarrollar mediana y pequeña empresa o condiciones para desarrollar el agro en este país tampoco el gobierno las está creando. Entonces se está metiendo en un problema de desempleo, en un problema financiero, en un problema de molestar a la gente porque tampoco hay políticas sociales. Porque es que si es cierto que tienen que volver a pagar en los hospitales la cuota voluntaria, eso es un retroceso social. Eso no está ayudando a la gente. Entonces, creo que el discurso de la seguridad pública, que está bien que tengamos seguridad pública, desde luego, ¿verdad? Que eso no quiere decir que ya no hay delincuencia, porque la gente en Lourdes Colón se queja de que hay un brote de delincuencia, de robos. Estás viendo un aumento, según la misma Fiscalía General de la República, de estafas digitales. Entonces, lo que estamos viendo es que la delincuencia está mutando, ¿verdad? No es que está desapareciendo, está mutando. Entonces, es un problema que al gobierno, tarde o temprano, se le va a salir de las manos todo esto, y ya el tema de que eliminó a las pandillas, bueno, pero ¿y la comida? ¿Y el trabajo? ¿Y la pensión digna? Sería interesante si logra reducirle a los militares el 100% de la pensión, ¿verdad? Porque en teoría han sido intocables porque son los que le dan respaldo político, ¿no? Entonces, porque la Fuerza Armada podría molestarse, ¿verdad? O no se molesta si le das todas las, digamos, ¿verdad?, las condiciones mínimas para que ellos dentro del país que tenemos, pues, sigan siendo un sector privilegiado, como lo son con el tema de las pensiones, que tienen el 100%. Los oficiales, ¿va? No la tropa, ¿va? La tropa solo dura ahí un año, se puede reelegir otro año y van para afuera sin nada, ¿verdad? O sea, esa es una cuestión que también es delicada, hay que analizar. Claro. Entonces, más o menos creería yo que
está viendo el gobierno que la situación social se puede salir del control de que ya la gente... Ahorita lo que sí está pasando es la queja. La gente se está quejando, pero no ha pasado de la queja a la protesta. Entonces el gobierno está queriendo de alguna manera evitar eso. Pero todo es económico. Eso es lo que ha hecho la debacle en Argentina de Javier Milei, que gobernaba en un estilo muy, digamos, similar. Y veremos cómo afectan las elecciones del otro año a los republicanos en Estados Unidos. Bueno, con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. ¿Qué está intentando resolver el gobierno? Está intentando resolver errores pasados que no tuvieron que ver con ellos. Está intentando resolver errores propios que al final se les salió de las manos. Con todas estas modificaciones económicas, esas transformaciones que se intentan realizar, estas reformas, ¿qué se está intentando resolver? ¿Problemas estructurales que generaron todo esto, Juan José? Bueno, pensaría que resolver no es el verbo indicado. Creo que el intento es ocultar serios problemas que no han sido resueltos. Por ejemplo, este tema de las pensiones, ¿verdad? Recordemos que cuando Nuevas Ideas hace la última reforma en 2022, ciertos diputados, pues la diputada Sueci Calleja, es el mismo presidente del Congreso, decían que la reforma era para que ningún gobierno, independientemente de quién estuviera, tocara un tan solo 5 del Fondo de los Trabajadores. ¿Qué es lo que encontramos? Que la reforma del 2022 le daba la facultad al gobierno hasta de sacar el 100% del Fondo de los Trabajadores, con el agravante que se autorrecetó 5 años de gracia para no pagar lo que estaba sustrayendo y no pagar los intereses. Hoy precisamente, ¿verdad?, quieren tapar a como dé lugar uno de los elementos que ha llevado a la crisis financiera que hay en el país. Yo en otros espacios he señalado, ¿verdad?, que la crisis financiera se venía acumulando de gobierno en gobierno, ¿verdad? Cuando Nuevas Ideas entra en el 2019, la deuda del país rondaba casi el 69-70%. Hoy ya casi está llegando al 90% de deuda. Y lo más alarmante es que hay como 3 elementos de crisis financiera. La primera es la crisis de la banca. Es decir, la banca le presta dinero al gobierno para funcionar, sobre pretexto de muchas cosas, ¿verdad? Inicialmente la crisis se profundizó en el 2021 con el discurso del gobierno que necesitaba plata, sobre pretexto de la pandemia, o por lo menos ese fue el discurso. La banca le presta al gobierno, ¿verdad? El problema es que el dinero que la banca le presta al gobierno no es dinero de los accionistas ni de los dueños de los bancos, es dinero de todos los salvadoreños. Incluso yo recuerdo cuando pasó lo de COSABI, ¿verdad? Mucha gente salía corriendo a sus cooperativas a querer sacar el dinero de sus cooperativas y llevarlo a la banca, creyendo que la banca es más segura. Lo que la gente no se percata, pues, es que el dinero que el gobierno ha utilizado para funcionar, que le ha prestado la banca, es dinero de todos los salvadoreños. ¿Cuál fue el problema? Que en el 2021 se agudiza la crisis, como te digo, sobre pretexto de la pandemia. La banca ya no puede seguirle prestando dinero al gobierno porque puede colapsar. Incluso, ¿verdad?, hay un decreto legislativo en el 2021 donde los diputados bajaron la reserva legal. Es decir, de todo el dinero que la banca capta, por ley tienen que guardar el 20, el 21, 22% de ese dinero para evitar un colapso. En el 2021, sobre pretexto de la pandemia, se bajó al 11%, el Banco Central liberó toda esa masa monetaria y la banca le siguió prestando al gobierno. Pero ya llegó un momento donde la banca le dijo, ya no te podemos prestar porque podemos colapsar.
Y es ahí cuando empieza la segunda crisis. En el 2022 se hace la reforma de pensiones. Ya no le sacan al banco, pero empiezan a meterle mano al fondo de los trabajadores, a tal grado que ya lo llevaron a crisis. 2023 le caen al sistema financiero cooperativo, donde COSABI ha sido quizás la punta del iceberg, pero ya a estas alturas todo el sistema financiero cooperativo ha colapsado. Ya estamos hablando de Coaspae, Acomatic, Acotemic, Acal, Fundecrédito. ¿A qué hace falta meterle mano? Bueno, hay algunas opciones todavía que ya estamos viendo. Por ejemplo, se acaba de aprobar una ley para concesionar ciertos servicios de la AEO, de energía eléctrica. Ya se está hablando de una reforma para fusionar el sistema de salud público con el seguro social. ¿Por qué? Porque ahí hay cientos de millones de dólares que pertenecen a los trabajadores y a los patronos que cotizan al seguro social. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares. Más o menos. Entonces, ya estamos viendo al gobierno quitándole los negocios a las municipalidades. Les quita la basura, les quita la administración de mercados, les quita las obras públicas, les quitó el FODES. Y por eso es que yo te hablaba, si es que se le puede llamar así, las cosas buenas. El fondo viene, el gobierno va a presentar la ley de estabilidad financiera y de depósitos de garantía, que básicamente es una ley para salvar al gobierno del mismo problema el que nos ha metido el gobierno. 2, van a presentar esta ley de concesión de algunos servicios de la AEO. 3, esa posibilidad de fusionar ya la red pública con la red del Seguro Social. El caso COSABI, es mentira lo que los afectados decimos, se está resolviendo. Se liberan ambientalistas, hay decisiones políticas, como dice Marvin. Es decir, toda esta semana parece que hay cosas demasiado buenas para que el fondo se vaya contento y pueda desembolsar 200 millones, que es el siguiente monto que hay que desembolsar. Eso es un alivio para el gobierno, porque como Marvin dice, el gobierno es muy hábil en tapar un hoyo abriendo otro. Esta semana la Asamblea les aprobó una modificación presupuestaria de un préstamo de 250 millones para pagar deuda, para pagar compromisos del Estado. Entonces, si finalmente el fondo se va convencido de que aquí no hay persecución política porque se ha liberado a los ambientalistas. Es decir, que el sistema funciona, dice. Sí, así es. Si no sos culpable, salís libre. Que lo de COSABI va bien, que hay una ley de estabilidad financiera, que hay una ley para concesionar servicios, etcétera, etcétera. ¿Y si cuando se van, esto puede retroceder? Pues eso ya no. O sea, a menos que no podemos estar seguros. Del proceso con los ambientalistas, nosotros esperamos que no. ¿Verdad? Sí, no es como que vaya, ya se fueron, entonces volvemos al juicio con los de Santa Marta. O hay una nueva oleada de represión. Vea, es decir, es que gente presa puedes meter si ya soltaste a los ambientalistas, pero puedes comenzar con los analistas políticos. Marvin Aguilar, Juan José, no. Pues sí. Bueno, ahí se acaban de inventar una cortina de humo, yo la llamo así pues porque realmente es ridícula esa conferencia de prensa de que han desarticulado una red de mulas informáticas, ¿verdad? Y te dicen de que te presentes a la fiscalía si has prestado tu cuenta de ahorro. Mira, ahí parecen cosas tan grotescas. En primer lugar, ¿qué hace el ministro de la Defensa en una conferencia hablando de la persecución del delito? Si eso es competencia de la Fiscalía General de la República. Y de la policía. Y de la policía. 2, una de dos, pues, o ya le están avisando a algunos que han andado metidos en cosas raras, miren, váyanse, porque la prensa va a destapar esto. Porque a mí me parece ridículo que te digan, usted tiene hasta el 30 de septiembre para presentarse a la fiscalía y decir que prestó su cuenta y que usted sirvió de mula financiera. O sea, ¿en qué parte del mundo suceden esas cosas? Que tú siendo un delincuente vas a ir a la fiscalía a decir que has andado haciendo cosas ilegales. Fíjate bien, quien ha estado haciendo eso en el país son los que se dedican a las criptomonedas, sí, al trade de criptomonedas. Entonces están afectando a los pequeñitos, no a Max Kaiser ni a Stacy Herbert, ¿verdad? Porque ellos siguen
a pesar de que son funcionarios del gobierno, van a la oficina Bitcoin del gobierno, ellos siguen, digamos, comprando y gestionando Bitcoin. El gobierno sigue comprando Bitcoin. Pero los pequeños se han prestado mucho a esta situación de utilizar, que yo utilice tu cuenta, ¿verdad? Para eso. Yo creo que si has hecho todo legal, está bien, pero hay casos, no debería de perseguirse a los pequeños, pero hay casos como de este operador de criptomonedas que fue detenido, ya fue liberado, porque él vendió criptomonedas a unas personas que habían hackeado una cuenta y que con ese dinero compran las criptomonedas. Entonces él lo que hizo fue vender lo que él hacía, pero vos no preguntás de dónde viene el dinero o no. Parece ser que hoy sí tenés que preguntar de dónde viene el dinero, ¿va? Que eso es lo que... Y lo otro es que hay un vacío en la ley si vas a pagar impuestos con los bitcoins o no. Entonces queda un vacío ahí, una zona gris en la que si Hacienda quiere te cobra impuestos. Si quiere. Sí, y si no quiere no te cobra. ¿Ya? Hay un vacío en la ley ahí. Entonces, claro, a los grandes no les cobra, pero sí les puede caer encima cobrándole a los pequeños. Entonces, el caso de Cosavi en San Miguel, no sé si tú estás al tanto, me imagino que sí, la dueña, la señora dueña del edificio que le alquilaba a Cosavi está presa, porque la acusan de estar también en la trama, porque ella recibía, me imagino, un alquiler alto del edificio en San Miguel de Cosavi. Pues sí, pero si la señora solo era la dueña del terreno. Sí, pero ¿ves? Pero, es bien arbitrario, ¿va? Quiere decir que si yo alquilo un local mío y el inquilino empieza allí a hacer cosas ilegales, yo también voy preso, porque ellos pueden presumir que yo estaba de acuerdo. Entonces, o sea, es complicado, ¿no? Sí. Entonces, eso mismo han hecho con este muchacho que ya fue liberado, y que para liberarlo lo obligan a que se haga cargo de otra cosa, para que así parezca que la fiscalía no fue arbitraria, ¿verdad? Y queda manchado, dice el muchacho este Crypto Brother, sus antecedentes penales y policiales. Bueno, con eso nos vamos a la pausa comercial. Volvemos en Criterios. Si ya se habló de un análisis macroeconómico, ahora hay que hablar de la microeconomía, es decir, la gente cómo está percibiendo estos cambios, estas transformaciones. ¿Cuál es la opinión de la ciudadanía como tal? ¿Tiene nuevamente esperanza de que esto pueda cambiar de alguna manera, de que pueda beneficiarles? Marvin. Bueno, yo tengo una percepción cuando veo a los pequeños negocios y este ha sido un mes bastante difícil. Obviamente no sé si ya que viene octubre, noviembre, diciembre, que suelen ser como los meses de más comercio, cambia la situación. Siempre ha sido así, ¿verdad? Entonces, pero la gente está gastando poco, ¿verdad? Está limitándose en los gastos, ya sea porque no les alcanza o ya sea porque, ¿verdad? Lo están guardando por cualquier eventualidad que pueda haber. Pero yo creo que aquí lo grave es que el gobierno le cuesta entender que la única manera de reactivar la economía del país, que es la que nos va a sacar de todo este embrollo financiero a ellos y al pueblo, es reactivando la agricultura, por ejemplo. Y hay un término interesante, se llama bioeconomía, que tiene que ver con hacer una agricultura sustentable, que puedas animar a los jóvenes a meterse en esto porque vas a crear lo orgánico, y que la gran apuesta debe de ser industrializar, ¿verdad? Esos productos, que es ahí donde está la ganancia. Pero todo eso es una política agropecuaria que no vemos que el gobierno la tenga, ¿verdad? Luego, la mediana y pequeña empresa. Parece ser que
Juan Pablo Durán era el banco Bandesal, porque lo meten preso a él y Bandesal desaparece. O sea, el objetivo de la banca de desarrollo es ayudarle a la mediana y pequeña empresa, así como le ayudaron a la hermana de la comisionada presidencial, o ella a su nuera con la beca en Rusia, que le da los $25,000. Entonces, esos programas están bien. El problema es que solo se ayudan ellos, ¿verdad? Yo vi el argumento de Juan Pablo Durán de darle el crédito a la hermana de la comisionada presidencial, Carolina Recinos, para que pusiera un comedor en el Ministerio de Hacienda. Correcto, hay que ayudarle a esa gente. Pero no solo a la hermana de la comisionada presidencial, Carolina Recinos. Porque lo que debe haber es una línea para comedores populares, como están, para que puedan dar barato, por ejemplo. Les cobran un interés mínimo, ¿verdad? Porque lo que está caro es la comida. O sea, a la gente le cuesta pagar ya $3, $4 por comer. Sí. Entonces tenés que ver cómo mantener bajo esos precios. Y esas son políticas del Estado. Entonces el tema se vio evidenciado con las vendedoras del mercado San Miguelito. Fíjate bien, cuando les decís que se registren para cobrar el IVA, no es que ellas van a pagar el IVA, sino que se lo van a cobrar a sus clientes. Pero eso equivale a subir los precios. Porque si vos vendés en el mercado San Miguelito, qué sé yo, un arreglo floral de $5, le vas a tener que decir más el IVA. O lo seguís dando en $5, pero absorbés vos como vendedor el IVA. Porque entonces tenés que ponerlo a 4 algo para que de los $5 puedas sacar el 13% de esa venta. Entonces, generalmente el comerciante no va a querer él absorber ese pago de IVA, sino que le va a subir ya calculando el IVA. Entonces, eso es subir precios. Luego van a tener otro costo en el contador para que puedan dar ticket, que es una especie como de factura, de recibo, ¿verdad? Y van a tener que pagar eso, que ese es otro costo, ¿verdad? Porque al contador hay que pagarle, hay que pagar todo ese sistema. Entonces, comprensible que el gobierno quiera meterse con los informales, porque en cálculos que se han hecho, ¿sabías, Juan José? Ahí se mueve en la informalidad $4 millones diarios. ¿Diarios? Por ejemplo, en las tienditas. Eso se puede calcular porque las tienditas le cobran a las grandes, le compran a las grandes empresas. ¿Qué vende una tiendita de colonia? Productos de la gran empresa. Pues la gran empresa sí declara al gobierno, porque son grandes contribuyentes. Entonces el gobierno puede ver la gran empresa en alimentos cuánto le vende a las tienditas que no pagan nada. Entonces el cálculo que se ha hecho es de $4 millones diarios. ¿Cuánto sería eso si hablamos de IVA? Solo de IVA, 13%. 130, casi $130,000. Diarios. No es un mal negocio. Entonces, eso el gobierno no lo está percibiendo. ¿Qué es el punto? Entonces, cuando el gobierno habla de ampliar la base tributaria, es eso que te está diciendo. Entonces, lo que tiene que hacer con las tienditas, con las vendedoras de flores, con los chiquitos, ¿verdad? Los de los mercados, es ponerles una cuota. Ir a ver su movimiento y decir, mire, usted puede pagar $10. Mire, usted puede pagar $30. Eso es lo que puede hacer. Porque ha exonerado a los ricos de pagar impuestos. Pero alguien tiene que absorber esa exoneración. Es correcto. Entonces, ellos nunca lo han pagado. Entonces, hay una situación perversa en la que le está diciendo a los pequeños, ¿verdad?, que ellos paguen, y allí está apretando ahorita ya la situación económica, y habrá que ver qué tanto la gente le sigue agradeciendo el tema de la seguridad, el tema de que ya no pagan renta,
pero que si tenían la capacidad de pagar renta, tienen la capacidad de pagar impuestos. ¿Verdad? Tenían la capacidad de pagar a los malos, pues ahora tienen la capacidad de pagar legalmente al Estado. Pues sí o no. Si una vendedora del mercado la renteaban con 5 o 10 dólares, pues puede pagarle 5 y 10 dólares al gobierno, ¿va? Puede, ¿va? Sí, claro. Ese es el dilema, ¿verdad? Y aquí hay una cuestión, no sé si ustedes los economistas la analizan, porque nosotros los antropólogos sí. Vaya, ¿cuánto cuesta si yo pongo un negocio? ¿Cuánto se me van impuestos de mi negocio, municipales y de gobierno? Casi el 40%. En El Salvador, casi el 40%. Entonces yo vengo y digo, bueno, voy a pagar el 40%, pero tengo malas carreteras, igual tengo que pagar seguro médico, igual, o sea, hay muchas cosas que no tengo agua o tengo mala agua. Entonces, vea, es una situación complicada. Entonces, el gobierno tendría, para que la gente te pague impuestos y que no los evada, no se haga el loco, ¿va? Es dar buenos servicios públicos. Que la gente sienta que ese 40% de mis entradas que yo estoy dando se ven, se sienten, ¿verdad? Buen transporte público. Pero el gobierno, aquí surgió una pregunta interesante, y es esto: ¿en qué se ha gastado los 13,000 millones de dólares que ha prestado? Porque el gobierno en estos 6 años ha prestado 13,000 millones de dólares. Deuda exclusiva de Nayib Bukele. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto hubiera costado indemnizar a todos los empleados públicos? 100 millones, 200 millones. Todavía dinero, echarlo e indemnizarlos. E incluso ayudarles, darle una indemnización para que puedan poner un negocio. Porque no puedes dejar 18,000 personas sin trabajo. Porque esas son por 4, porque es familia. ¿Y cuándo estas 20,000 personas van a conseguir trabajo? Pues? Entonces tenés un problema serio. Sí, claro. No podés, por ejemplo, el problema del agua, del ANDA, que se dio estos días. ANDA ha tenido en préstamo del Banco Mundial y del BID 200 millones de dólares. Eso ha dicho la Asamblea Legislativa. ¿Cuánto costaba poner nueva la tubería de la planta Torogós ante Las Pavas hasta San Salvador, que es la que se dañó? Nueva. Cuesta entre 200,000 y 500,000 dólares el kilómetro de tubería. Iba a depender, ¿verdad? Entonces estás hablando que te pudo haber costado poner todo nuevo desde Las Pavas, hoy Torogós, hasta San Salvador, y no tener ese problema que acaba de pasar. Te costaba entre 5 y 12 millones de dólares. De los 200 millones de dólares que ha tenido ANDA en préstamos del Banco Mundial y del BID, no pudieron destinar 15 millones para que la planta Torogós, que es la que abastece, ¿verdad? Y que está funcionando bien, no tuviera el problema que tuvo. Ahora, lo van a resolver de una vez por todas, porque lo que han hecho ahorita, me imagino, es reparar el área que se arruinó. Pero es que después se les puede arruinar otra, porque esa tubería es vieja, pues. Entonces hay que cambiarla. ¿Por qué no la cambia? Bueno, no es si después se puede arruinar, es que eso es lo que va a pasar. ¿Qué culpa tienen los gobiernos anteriores si él ha tenido 6 años ya y saben el problema? O sea, vamos, hombre, lo sé yo. Entonces el problema ahí no es Frederick Benítez, el alemán y el otro que acaban de poner ahí, que ya tiene 10 años trabajando. Todos vienen de gobiernos del frente, todos esos que han estado ahí y los han puesto ahí. Ahí el problema es el venezolano, que es el mismo desde siempre, desde Frederick Benítez, que hay un venezolano encargado de ANDA, que él es el que decide realmente las cosas. A ese nunca lo quitan. Si los presidentes de ANDA ahí son, que no les ves la cara. Este Dagoberto, que lo acaban de poner ahí, le han hecho en un día su cuenta de X.
¿Entendés? Porque ni eso tenía, pues, o sea, él es un técnico que ha estado ahí. Entonces ahí quien manda es un venezolano. Y a ese no lo quitan nunca. Ese es el verdadero culpable. ¿Verdad? Entonces, así no hay anda que aguante, pues. Entonces, esas cosas le están generando un desgaste político al gobierno que no lo ven. Y que sus generadores de contenido y esos salameros analistas políticos que andan ahí no abordan este tema. Entonces tenemos que ser nosotros los que tenemos que decirlo, porque la gente tiene derecho a saber eso. ¿En qué se ha gastado ANDA $200 millones de préstamos que le han dado? Pisto ha tenido. La gente que está ahí y es vieja en el cargo, ya saben de los problemas que tiene ANDA. Ahí hay un venezolano. Pregúntele al venezolano entonces. Bueno, nos vamos a la última pausa. Volvemos en Criterios. No hay tiempo para más y no nos vamos sin agradecerles a nuestros invitados. Juan José Ortiz, ha sido un placer, pero entiendo que tenía una última expresión por ahí. Digamos que en este escenario de cosas buenas, como lo he llamado yo a lo largo del programa, ¿verdad? Hay paradojas que la gente debe observar. Se ha aprobado una ley para salvar bancos, pero paradójicamente hoy que Marvin ha estado hablando del tema de ANDA, ¿verdad? A la gente la respuesta que el gobierno le dio, esperar 6 días para una pipa de agua. Ahora, endeudarse no es malo. El problema es que los jefes de hogar no perciben que esos endeudamientos, que cada semana vemos más y más y más préstamos, le permite a los jefes de hogar llevar sustento a sus hogares, llevar más alimentos a la mesa de sus familias. Y como dice Marvin, pues, se está pensando en un monotributo en la informalidad cuando estás exonerando del pago de impuestos a grandes inversionistas que están haciendo apartamentos que valen $500,000 que nadie puede pagar. Entonces, esas son las cosas que la gente debería de observar. Entonces, creo que el tema económico va de aquí al 2027. Sí comparto con algunos analistas que dicen que seguir en el tema de la seguridad es remar contra corriente, pero creo que el tema económico, invitar a la gente que esté pendiente, pues los precios de los alimentos siguen altos, no hay empleo, no se está generando empleo, la inversión pública no está sirviendo para generar empleo, tenemos reos en fase de confianza trabajando, en vez de salvadoreños que fácilmente pueden ganarse un salario que les permita llevar sustento a sus hogares. Sí. Entonces, a todo eso va a haber que ponerle atención de aquí al 2027. Correcto. Bueno, Marvin Aguilar, ha sido un placer. Un gusto, un saludo a la audiencia de Canal 8. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado. Una vez más, recuerde el criterio más importante en todo aspecto, lo tiene usted. Descanse, buenas noches y feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.